En este momento toca hablar también con nuestro siguiente invitado, eso sí, vía Skype. Con nosotros va a hablar Ricardo Córdoba. Ricardo, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Y contigo te voy a tutear, con tu permiso. Sí, por favor. Contigo vamos a hablar de un tema muy interesante que una vez más llega de la mano de la UCO, además de su unidad de cultura científica, y en este caso vamos a hablar del pan medieval. A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, el proyecto forma parte, en realidad, de un proyecto que la universidad o el grupo de investigación viene desarrollando desde Sí. hace tiempo, que es el estudio de las recetas, de los procedimientos de época medieval para hacer determinados productos. No solamente el pan, la verdad es que investigamos sobre muchos aspectos, sobre muchas materias diferentes, pero entre ellas las gastronómicas pues son particularmente interesantes. Hay Sí. muchas recetas gastronómicas, mucha información sobre la elaboración de alimentos y evidentemente el pan es una de ellas. Ajá. La información con la que se trabaja y que se va a barajar está en el archivo, está aquí, o sea que la tenemos nosotros, que podemos disfrutar de toda esa información, y lo que vais a hacer vosotros es manejarla de tal manera que al final podamos disfrutar de un pan completamente medieval y tradicional. Sí, correcto. La información está fundamentalmente en el Archivo Histórico Provincial. Hay una sección de protocolos Sí. notariales donde se contiene mucha información sobre hornos de pan, producción, tipos de harina, tipos de trigo, etcétera. Y esa información la vamos a completar con alguna otra procedente de tratados médicos de la época o de diversas obras Sí. que de alguna manera reúnen pues información sobre cómo se elaboraba el pan. Ajá. Qué tipo de trigo se empleaban, cómo se preparaba la harina, Sí. qué cantidad de sal se añadía, cómo se amasaba, en fin, sobre todos los extremos que ha interesado a la panadería Hermano Fernández pues reproducir. ¿Qué personas estáis implicadas en este proyecto? Pues en este proyecto estamos implicados un extenso equipo de investigación. Trabajamos con la financiación del Ministerio de Ciencia e Sí. Innovación, que lo financia a través de los proyectos del Plan Nacional, y en concreto dentro de la universidad pues hay algunos profesores del área de Historia Medieval, como Javier López Rides, que trabajan en el proyecto, y luego diversos alumnos, colaboradores. De hecho, uno de los estudiantes que colabora en el proyecto, Rafael Hidalgo, Sí. va a desarrollarlo específicamente el tema del pan como su trabajo de fin de grado. Ajá. Un trabajo pues igualmente interesante, claro. Sí, y además realmente lo que a nosotros nos interesa muchísimo desde el punto de vista académico o Sí. científico es el comprobar las recetas de la época. Sí. Es decir, que con nuestros recursos, vamos a decir, de investigadores, es difícil hacer pan, poder reproducir el pan de una manera directa. Entonces, por eso hemos firmado este convenio. Sí. De alguna manera, a la panadería le interesa también probar la receta medieval y poder Claro, lograr un pan auténticamente medieval, ¿no? Con una buena fuentes de información, por y a supuesto. nosotros nos interesa mucho comprobar que efectivamente esas indicaciones o esos textos del siglo XV Sí. sirven para elaborar un pan que esperemos sea de calidad. ¿Lo vamos a poder disfrutar los cordobeses? Ah, sí, sí, sin duda, lo Eso es vamos a poder importante, eso es muy disfrutar. importante, Ricardo. Hombre, ese es uno de los objetivos fundamentales del trabajo, tengo que decir el objetivo fundamental de la empresa. Ajá. Realmente la empresa, la panadería, se dedica a elaborar pan tradicional, Sí. a elaborar pan con antiguos procedimientos que se entiende lo hacen con una mayor calidad, y realmente ellos quieren probar a aplicar estas indicaciones de la documentación medieval, Sí. a ver cómo sale, a probar distintas variables. Evidentemente la información es también diversa, ¿no? En el uso de trigo, de harina, Sí. de procedimientos de cocción, etcétera. Y ellos lo que quieren es experimentar, probar con esa información, toda la cual evidentemente es una información real Sí. obtenida de los archivos de la documentación de la época, y a través de esa información pues llegar a reproducir un pan que sea lo más parecido posible al Sí. pan del siglo XV, pero al mismo tiempo que tenga una calidad óptima, ¿no? Que ellos, en definitiva, lo que se trata es de comercializarlo. Por supuesto. En la cabeza de poca gente se puede unir la ciencia con el pan. Ahí está la UCO una vez más sorprendiéndonos a todos. Sí, e incluso la historia con También, la cierto. empresa
y con la reproducción de esas materias, ¿no? Es decir, que en este sentido es verdad que este tema que venimos trabajando desde hace tiempo lo hemos proyectado mucho desde el punto de vista de la difusión en el campo de la investigación, con estudiantes de enseñanza secundaria, con estudiantes universitarios, pero realmente esta es una de las primeras ocasiones en que tenemos oportunidad de firmar un convenio con una empresa y de aplicar el conocimiento científico, histórico, realmente al mundo empresarial. Pan Meridies. Este es el nombre del proyecto y de los distintos panes que vamos a poder probar los cordobeses, porque no solamente va a haber uno, va a haber varios. Efectivamente, va a haber varios, las indicaciones son variadas, hay distintos procedimientos, distintas formas de elaborar el pan, distintos tiempos de costura y de realización, y evidentemente la panadería quiere trabajar con todo ese material y quiere probar. Es que nosotros mismos no sabemos muy bien qué va a salir, ¿no? Y qué se puede corregir para mejorar y en qué facetas se puede intervenir. Bueno, todo esto es un trabajo de colaboración entre la universidad y la empresa, en la cual tengo que decir que para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? Porque realmente no solo implica una colaboración, sino que es uno de esos casos en que la información de una parte exige la práctica empresarial de la otra, ¿no? Con lo cual es un proyecto que verdaderamente solo se puede desarrollar mediante la colaboración entre instituciones. Es una sinergia muy buena la que tenéis en la UCO con todas las temáticas que vais tocando, pero especialmente con el tema de la difusión, de la divulgación científica y como he dicho antes, ¿no? Que es que se unen temas tan distintos y que pensábamos que no se podían unir, que yo creo que ahí también reside el éxito de todos los proyectos que hacéis desde la Universidad de Córdoba. Sí, y además realmente la universidad se preocupa mucho de difundir los resultados de su investigación, entiende también, y creo que es algo muy correcto, que esos resultados de la investigación pueden incidir en el desarrollo territorial de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ¿no? Que tanto se necesita, y evidentemente en este caso concreto en realidad se trata de adaptar procesos antiguos, pero bien documentados, de época medieval, a las realidades del siglo XXI, ¿no? Y de tratar de encontrar esas materias, esos productos, esos procedimientos que todavía son útiles para la sociedad de nuestro tiempo. Por supuesto. Va a quedar así también de manifiesto la importancia que tiene la historia, ¿no? Y la importancia de ver que lo que ya se hacía en la época del siglo XV, la época medieval, ahora lo vamos a poder desarrollar también, eso sí, de manera un poquito distinta, porque la industrialización para eso está, pero sí que es cierto que nos vamos a basar en unos conocimientos que ya teníamos en aquella época. Sí, por supuesto, y esto es muy importante. Bueno, yo he asistido, ¿no? He tenido oportunidad, como cualquier ciudadano, de asistir a numerosos mercadillos medievales, que evidentemente de medieval tienen el nombre, pero hacen productos con una tecnología actual, ¿no? Poco lo que nosotros pretendemos recuperar es productos llevados a cabo con una tecnología y con un procedimiento propiamente de la época, ¿no? Garantizado, digamos, por una investigación previa, que la investigación previa se hace a través de un proyecto de investigación y a través de una documentación pues plenamente contrastada, ¿no? Pero realmente es algo que va a servir mucho para la difusión, porque es un tema muy interesante desde el punto de vista de relación con las empresas, pero también es un tema tremendamente interesante para la sociedad el poder recuperar pues productos, no solo panes, no solo en el tema de gastronomía, a lo mejor cremas contra las quemaduras o procedimientos para teñirse el pelo o temas relacionados con los maquillajes o con la salud. En definitiva, recetas hay de todo, ¿no? Evidentemente de esta época, y nosotros investigamos ámbitos muy diferentes que creo, ya digo, es algo que está por comprobar, pero ahí radica el encanto de la investigación, el que pueden ser útiles para la sociedad del siglo XXI. Por supuesto. Y Ricardo, ¿le podemos poner una fecha a este pan? Sí, al pan sí, porque realmente el convenio se ha firmado pensando en este desarrollo de este trabajo fin de grado del estudiante que mencionaba, de Rafael Hidalgo,
Él está reuniendo la documentación, tiene que presentar antes del verano ese trabajo de fin de grado y queremos que forme parte del trabajo la experimentación práctica, es decir, la obtención de ese pan en la panadería de Hermanos Fernández, con lo cual hacia el mes de abril o mayo estaremos haciendo las primeras pruebas, estaremos experimentando con los panes y antes del verano pues esperemos poder disfrutar de este pan, ¿no? Y evidentemente que sea un pan que merezca la pena de ser consumido. Por supuesto. Pues nosotros aquí estamos también para probar ese pan, ¿de acuerdo? Que demos también nosotros la nota que le tenemos que dar al pan. Muy bien, pues muchísimas gracias por su interés. Gracias de verdad, Ricardo, por habernos acompañado esta mañana y enhorabuena por todo el trabajo que desarrollan desde la Universidad de Córdoba, que siempre nos encanta hablar con los responsables de los distintos proyectos porque todo siempre es muy interesante. Gracias, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias.